This is Democracy Now! Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman con Juan González. Cuba enfrenta una creciente crisis humanitaria debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. El gobierno de Cuba anunció el lunes que se estaba quedando sin combustible para la aviación comercial, lo que llevó a Air Canada a cancelar vuelos hacia y desde la isla. El gobierno de Trump ha amenazado con nuevos aranceles a cualquier país que envíe combustible a Cuba, que ha estado bajo un embargo económico por parte de Estados Unidos desde 1962, hace más de medio siglo. En los últimos años, Venezuela había sido un proveedor clave de petróleo para Cuba, pero ese suministro se cortó a principios de enero después de que Estados Unidos atacara a Venezuela y se llevara por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. La política del gobierno de Trump hacia Cuba es liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien por mucho tiempo ha pedido un cambio de régimen en Cuba, donde nacieron sus padres. La escasez de combustible en Cuba ha provocado un incremento en la duración de los apagones, mientras que el costo de los alimentos y el transporte se ha disparado. En las últimas semanas, desde la ONU han advertido repetidamente sobre el impacto del bloqueo petrolero de Estados Unidos. El secretario general está extremadamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará si es que no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades petroleras. Señala que durante más de 3 décadas la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. El secretario general insta a todas las partes a buscar el diálogo y el respeto por el derecho internacional. En enero, México también dejó de enviar combustible a Cuba, pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha criticado abiertamente el bloqueo petrolero de Estados Unidos contra Cuba, calificando la política de muy injusta. A principio de esta semana, México envió 2 barcos con ayuda humanitaria a Cuba. Esto dijo Sheinbaum a principios de esta semana. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. El jueves, residentes de La Habana se congregaron mientras barcos mexicanos descargaban paletas de ayuda humanitaria. Este es Pavel Martínez. Bueno, a ver, el país está atravesando por una situación bastante complicada. Al Estados Unidos bloquearnos los combustibles separa prácticamente toda la economía. Y creo que México está haciendo una buena acción con nosotros, independientemente que también existe un contrato comercial, lo ha dicho la presidenta de México. Y nada, la amistad que ha existido siempre entre Cuba, México y varios países también del área, donde Cuba también en otros sectores ha brindado ayuda en otros sentidos. Creo que ahora nos corresponde también recibir ayuda a partir de la situación que nos tiene Estados Unidos. Nos acompaña ahora el embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Sobrerón Guzmán. Bienvenido a Democracy Now! Me alegra que nuestro estudio se encuentre dentro de las 25 millas o unos 40 kilómetros alrededor de Columbus Circle, donde se le permite desplazarse. ¿Puede explicarnos por qué tiene tantas restricciones? Un placer estar acá en su programa y tener esta oportunidad de intercambiar. La restricción de las 25 millas es una más de las medidas que el gobierno de Estados Unidos adopta contra Cuba en función de su política agresiva hacia nuestro país. Los diplomáticos acreditados en Naciones Unidas tienen libre movimiento no solo en Nueva York, sino alrededor de los Estados Unidos. Es frecuente para mí que mis colegas me inviten a un fin de semana a salir de viaje a un estado a ver alguna atracción. Esto es un país hermoso con una naturaleza bella y sin embargo siempre mi respuesta es no puedo porque yo estoy limitado a 25 millas alrededor de Columbus Circle. No tiene una explicación lógica, no la tiene.
Uno de los pretextos que utiliza Estados Unidos es que existe esa limitación también en Washington y en La Habana. Pero es que nuestra misión no está acreditada ante el gobierno de Estados Unidos. Nuestra misión está acreditada ante las Naciones Unidas. El bloqueo petrolero del gobierno de Trump a Cuba ha llevado a la isla al borde del colapso humanitario. Según advierte la ONU, el pueblo cubano se enfrenta a cortes de energía más frecuentes, escasez de productos de primera necesidad y un aumento vertiginoso del coste de los alimentos y el transporte. El gobierno de Cuba anunció el lunes que se ha quedado sin combustible para la aviación comercial, lo que llevó a algunas compañías, entre ellas Air Canada, a cancelar sus vuelos. Describa las condiciones en Cuba en este momento. La situación es muy compleja. Sin embargo, la palabra colapso, la palabra rendición, la palabra traición no están en nuestros diccionarios. En nuestro diccionario está la palabra resiliencia, la palabra resistencia, la palabra innovación, la palabra buscar soluciones a nuestros problemas. No es la primera vez que enfrentamos una situación compleja y efectivamente tiene un impacto muy amplio y transversal en la sociedad. A partir del suministro de combustible se produce buena parte de la electricidad en Cuba y usted necesita electricidad y energía para el sistema de salud, para que funcionen los hospitales, para el sistema de educación, para las escuelas, para los centros de investigación científica, para la producción de alimentos, para el transporte de los alimentos de un punto a otro, para la conservación de los alimentos, para la transportación de las personas. La pregunta aquí es si Estados Unidos tiene derecho a impedir que un tercer país establezca relaciones comerciales con Cuba si son beneficiosos para ambos estados. ¿Permitiría Estados Unidos que un tercer país venga y le diga que el gobierno de Estados Unidos no puede establecer relaciones comerciales o diplomáticas o políticas con un tercer país? Estoy casi seguro que no lo permitiría. Por tanto, la situación es muy compleja. No es la primera vez. Cuba ha estado preparándose para este tipo de situación en el pasado. Hemos estado, el presidente cubano, nuestro presidente habló de las medidas que se están adoptando, de soluciones que estamos buscando, por ejemplo, la generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía, la energía solar, que afortunadamente el sol no se puede bloquear y por tanto son soluciones, pero son soluciones que requieren tiempo y para que implementarse también requieren recursos financieros, que es lo que Estados Unidos ha estado tratando de cortar, toda fuente de ingresos del país. Embajador, muchos residentes de Estados Unidos ni saben que todas las naciones del mundo han condenado el embargo de los Estados Unidos contra Cuba cada año por más de 3 décadas. La prensa en Estados Unidos nunca menciona ese hecho o la posición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Su pensamiento acerca de esto? Efectivamente, Juan, yo en mis intercambios con medios de prensa estadounidenses siempre les pido objetividad, y objetividad en el sentido de brindar una imagen real de Cuba. Una anécdota muy rápida. En septiembre del 2021 yo visité las Naciones Unidas como parte de la delegación que vino al segmento de alto nivel y tuvimos varios encuentros con diferentes contrapartes estadounidenses y nadie fue capaz de preguntarnos cómo había sido posible que Cuba con sus propios recursos desarrollara 5 candidatos vacunales contra la COVID, cuando hicieron preguntas sobre otros temas que estaban ocurriendo en Cuba en aquel momento. Por tanto, efectivamente, la comunidad internacional lleva más de 30 años condenando de manera abrumadora el bloqueo contra Cuba. Pero no solo se trata del bloqueo, se trata de una guerra económica, se trata de una guerra que va más allá del bloqueo. Está, por ejemplo, la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
El presidente Biden, 6 días antes, una semana antes de dejar la Casa Blanca, retiró a Cuba de esa lista sobre la base de informes que habían sido elaborados por agencias de seguridad de Estados Unidos, que aseguraban lo que todo el mundo conoce, que Cuba no patrocina el terrorismo. Sin embargo, 10 días después, el presidente Trump, en su primer día de mandato en la Casa Blanca, volvió a introducir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo sin tener en cuenta la opinión de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que representa que Cuba esté en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, además de muchas dificultades desde el punto de vista de la obtención de crédito financiero. El gobierno de Estados Unidos ha cancelado más de 300.000 visas para ciudadanos europeos que han visitado Cuba como turistas, por el simple hecho de visitar Cuba como turistas. Eso implica que hay países de la región que reciben turistas europeos que ya recuperaron los niveles de turismo que tenían antes de la COVID y sin embargo Cuba no ha podido hacerlo por este tipo de medidas. Ahora tenemos la medida adoptada el 29 de enero que ya habíamos explicado el impacto que tiene y que también impacta en el turismo porque, como ya se anunció, hay dificultades con el combustible para los aviones. Pero no solo eso, también tienen una campaña contra la cooperación médica cubana, una cooperación que se establece con terceros países a partir de la voluntad de Cuba y de ese país de cooperar en esa materia. Una cooperación que tiene un impacto fundamental en los niveles y en las estadísticas de salud de los países que la reciben. Una cooperación que tiene un impacto fundamental en el nivel de vida de las personas que reciben ese tratamiento. Y sin embargo, Estados Unidos, sin tener en cuenta estos aspectos humanitarios, presiona a los gobiernos para que cancelen la cooperación médica cubana. La pregunta sería, una vez que los médicos cubanos se retiren de esos países, ¿va a Estados Unidos a enviar médicos y enfermeras para atender a esas personas o se quedarán esas personas sin atención médica? Y como se ha dicho, Cuba establece los proyectos de cooperación y los acuerdos de cooperación con terceros países sobre la base de un acuerdo mutuo. El día que Cuba o el país en cuestión decida que ya no es necesario continuar con ese proyecto de cooperación, el personal cubano se retira y regresa a Cuba a brindar sus servicios a la población cubana. Quisiera preguntarle también que por un corto periodo, durante el segundo término del presidente Barack Obama, por primera vez se establecieron relaciones de nuevo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Nos puede hablar un poco de qué fue el impacto de ese cambio, aunque corte que fue en términos de la economía en Cuba? Primeramente, se habla, normalmente cuando se habla de este periodo de las relaciones con Cuba, solo se habla del impacto para Cuba. Y yo creo que debería hablarse del impacto para Cuba y para Estados Unidos. Ambos países, sobre la base del respeto mutuo, del respeto a la independencia, del respeto a la soberanía, ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas y establecieron una serie de proyectos y acuerdos de cooperación y negocios y demás que fueron beneficiosos para ambas partes. Los ciudadanos estadounidenses tuvieron la oportunidad de visitar Cuba de una manera con menos restricciones, porque como se sabe, está prohibido que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba como turistas, lo cual es impensable. Y tuvieron la oportunidad y Cuba se convirtió en el primer destino a nivel mundial de las compañías de cruceros que radican en la Florida. Pero además se establecieron proyectos de cooperación de beneficio mutuo, proyectos de investigación en una vacuna contra el cáncer de pulmón con una institución científica radicada en Nueva York, con beneficio mutuo. Pero se establecieron mecanismos de cooperación, diálogos de cooperación en materia migratoria, por ejemplo, que es uno de los temas que aparentemente le interesa a este gobierno, aunque no coincidimos con sus métodos, pero según expresan, favorecen la migración regular, ordenada y segura. Es lo mismo que favorece Cuba. Y ahí habría
un área de cooperación. El tráfico, la lucha contra el tráfico de drogas, tampoco compartimos los métodos que utiliza el actual gobierno, pero ambos compartimos la idea de luchar contra el tráfico de drogas. Bueno, ahí hubo otra área de cooperación. Las compañías y las empresas privadas cubanas, las pequeñas y medianas empresas, tuvieron la oportunidad también de establecer vínculos con pequeñas y medianas empresas ubicadas en Estados Unidos, los cuales también han sido saboteados posteriormente por el gobierno de Trump y su secretario de Estado. O sea, Cuba y Estados Unidos demostraron en algún momento que se pueden, a pesar de nuestras diferencias, se pueden tener relaciones respetuosas, mutuamente beneficiosas. ¿Y nos puede hablar un poco en términos de la solidaridad de otros países con Cuba en estos días ahora de los Estados Unidos aumentar sus ataques en contra de su país? Entiendo que en Rusia el portavoz del presidente de Rusia anunció hoy que están discutiendo con Cuba cómo pueden ayudar en la crisis de energía que está sufriendo su país. Bueno, en primer lugar, agradecer las muestras de apoyo públicas y privadas que han realizado los diferentes gobiernos. Usted mencionaba Rusia, también lo hizo China, Vietnam. Nuestro eterno agradecimiento a México, a la presidenta Sheinbaum y al pueblo mexicano, que ha tenido históricas relaciones de amistad con Cuba. Al triunfo de la revolución, cuando el gobierno de Estados Unidos obligó a los países de América Latina y del Caribe a romper relaciones con Cuba con vistas a aislar a nuestro país, México fue el único país que mantuvo relaciones y que mantuvo una posición de principios en ese sentido. Pero no solo se trata de estas muestras de apoyo brindadas por distintos gobiernos. En Naciones Unidas, si usted revisa el grupo más grande de países que conformado en Naciones Unidas, el G77 y China, publicó un comunicado denunciando las medidas de Estados Unidos y condenando el bloqueo. El movimiento de países no alineados, otro importante grupo dentro de Naciones Unidas con más de 120 países, publicó un comunicado similar. El grupo de amigos en defensa de la Carta también publicó un comunicado en este sentido. El vocero del secretario general se ha pronunciado 2 veces, una de ellas se transmitió al comienzo del programa, en relación con la situación humanitaria y todo lo que está haciendo las Naciones Unidas para apoyar a Cuba y para buscar implementar cooperación y que la ayuda llegue a nuestro país. Recientemente hoy el vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas también calificó lo que está haciendo Estados Unidos como una violación del derecho internacional, como una violación de los derechos humanos, y llamó también a la atención sobre la situación que está enfrentando Cuba. En el día de ayer, expertos independientes de Naciones Unidas realizaron un press release con declaraciones semejantes. Por tanto, hay una condena internacional a esta violación del derecho internacional, a esta violación de las normas del comercio internacional y a esta violación de la Carta de las Naciones Unidas que Estados Unidos está realizando cuando implementa este tipo de medidas contra Cuba sin tener en cuenta, reitero, el pronunciamiento por 33 años consecutivos de la Asamblea General condenando el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. México está enviando ayuda humanitaria a Cuba. ¿Le sorprendió que la presidenta mexicana Sheinbaum anunciara que ya no les enviarán más petróleo? No, la presidenta Sheinbaum lo que dijo fue que continuarían mandando ayuda material y también estaban, hasta donde yo escuché, en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para buscar una vía de continuar enviando petróleo a Cuba, que habían dos variantes, la de los contratos con Pemex y la de la ayuda humanitaria. Por tanto, el gobierno de México está haciendo todo lo posible, y lo reitero, nuestro agradecimiento en apoyar a Cuba en un momento como este.
Hablen sobre el ataque del gobierno de Trump al programa médico de Cuba. Por décadas, Cuba envió médicos a todo el mundo para ayudar en las crisis de salud, incluso durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, tras la presión ejercida por Estados Unidos, Guatemala dijo que eliminará gradualmente el uso de médicos cubanos, una medida que probablemente afectará más a comunidades indígenas que viven en la pobreza. El año pasado, el secretario de Estado Rubio anunció restricciones a los visados para los funcionarios cubanos involucrados actualmente o en el pasado en las misiones médicas, así como para los funcionarios de gobiernos extranjeros vinculados al programa. Paraguay, Bahamas y Guayana también han puesto fin o modificado acuerdos similares. ¿Puede hablar del impacto de esto y del papel de Marco Rubio, el secretario de Estado, que es cubano-estadounidense y que parece estar liderando esta política de Estados Unidos hacia Cuba? La pregunta que yo me hago cuando escucho al secretario de Estado, Marco Rubio, hacer ese tipo de declaraciones, ese tipo de amenazas públicas sin ningún reparo, ¿está pensando el secretario de Estado en el beneficio de las personas que reciben la asistencia médica que brinda la cooperación médica cubana? La respuesta es no. ¿Está pensando el secretario de Estado en enviar doctores y enfermeras estadounidenses a reemplazar a los doctores y enfermeros cubanos que brindan servicio en los lugares más remotos de estos países donde tenemos cooperación? La respuesta es no. Entonces, ¿en qué está pensando el secretario de Estado de los Estados Unidos cuando pide a un tercer país que elimine una cooperación con Cuba que tiene beneficios para su propia población? Mi respuesta es que es una muestra más de la obsesión que tiene el secretario Rubio con Cuba, una obsesión que viene de toda su carrera política, que ha sido financiada por la ultraderecha de la comunidad cubana en la Florida, y que no representa los intereses ni siquiera de la comunidad completa, la comunidad cubana en su conjunto en los Estados Unidos. Embajador, le quisiera preguntar, el mes pasado su país recibió los cuerpos de 32 cubanos soldados que murieron en el ataque de los Estados Unidos para ellos secuestrar al presidente de Venezuela. Su comentario sobre el servicio de esos cubanos allá en Venezuela. Como se ha dicho, Juan, esos cubanos se encontraban en Venezuela como parte de la cooperación que Cuba mantenía y mantiene con Venezuela en diferentes áreas. En este caso, en el área de los cuerpos de la seguridad personal del presidente. Y es una muestra clara de la profesionalidad y de la entrega total de los cubanos y cubanas, que fueron capaces de dar su vida en función de cumplir con su deber, en función de cumplir con la tarea que tenían asignada, que en ese caso era la seguridad del presidente constitucionalmente electo de Venezuela. Pero más importante aún, yo llamaría la atención del homenaje que recibieron esos 32 cubanos en Cuba cuando fueron repatriados sus restos. Fue un homenaje realmente, la palabra sería impresionante. Cientos de miles de personas estuvieron todo un día, desde las 10 de la mañana hasta pasada la medianoche, rindiéndole tributo a esos 32 compañeros que perdieron la vida en Venezuela. Pero al día siguiente, 6 horas después, cientos de miles de cubanos se congregaron en la tribuna antiimperialista para realizar una marcha del pueblo combatiente denunciando lo que había pasado en Venezuela y en honor a esos combatientes. Por tanto, el sentimiento de Cuba de gratitud y de respeto hacia estos 32 cubanos que ofrendaron su vida en función de
de la libertad no de Cuba ni de Venezuela, sino de la libertad de Latinoamérica, porque lo que ocurrió en Venezuela, reitero, fue una violación. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con el gobierno bolivariano de Venezuela, se puede tener un criterio u otro. Lo que nadie puede desconocer es que lo que hizo Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela fue una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de la proclama de América Latina como zona de paz. El medio Dropside News afirma que Marco Rubio está impidiendo que Trump entable conversaciones con Cuba. El informe dice, el secretario de Estado le ha dicho al presidente que están llevando a cabo conversaciones con altos funcionarios cubanos, las cuales no existen. Supuestas negociaciones en México son noticias falsas, escribe Ryan Green. ¿Hay conversaciones entre Estados Unidos y Cuba en México? No. La respuesta corta es no. Ahora, Cuba ha reiterado en la voz del presidente, en la voz de otros altos dirigentes cubanos, que Cuba está en total disposición de mantener un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos sobre cualquier tema, sobre la base del respeto a la soberanía, la independencia y la igualdad. Y ya probamos en el pasado que un diálogo de esa naturaleza puede tener lugar, que puede ser beneficioso para ambas partes, y por tanto la pregunta sería, ¿está el gobierno de los Estados Unidos interesado en sostener y mantener un diálogo con Cuba sobre esa base? Muchos creen que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la detención del presidente Maduro y su esposa son en realidad una forma de atacar a Cuba. Con Marco Rubio al frente de esta serie de medidas, el fin del suministro de petróleo venezolano a la isla y los aranceles impuestos por Estados Unidos a cualquier país que proporcione petróleo a Cuba, ¿usted cree que derrocar al gobierno cubano es el objetivo final de Trump? A mí todo eso son especulaciones. Lo que yo sí puedo afirmar sin ninguna duda es que lo que hicieron en Venezuela viola el derecho internacional, viola la Carta de la ONU y es completamente ilegal. Por tanto, no importa lo que pueda pensar el secretario de Estado, no importa lo que pueda pensar el gobierno de los Estados Unidos, que una acción como esa pueda traer como consecuencia. Lo importante aquí, en mi modesta opinión, es que una acción como esa, no hay pretexto alguno para que una acción como esa se realice. No hay pretexto alguno para que un gobierno extranjero ataque un país independiente y secuestre a su presidente sea el pretexto que sea. No lo hay. Por tanto, porque estamos volviendo a la ley de la selva, y el mundo funciona sobre base de reglas, sobre base de leyes, sobre base de acuerdos que han sido pactados durante muchos años, para dentro de nuestras diferencias tener una convivencia pacífica, que es al final el objetivo fundamental. I want to thank you very much for being with us, Ernesto Soberón Guzmán. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto Soberón Guzmán, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Este 23 de febrero estaremos celebrando el 30 aniversario de Democracy Now! En la histórica iglesia Riverside en Nueva York. Entre los invitados están Angela Davis, Naomi Klein, la Premio Nobel de la Paz María Ressa, el músico y activista Michael Stipe, la leyenda del jazz Wynton Marsalis, el poeta ganador del premio Pulitzer Mozaba Butoja, la dramaturga Bee, Hooray for the Riff Raff y más. Para obtener boletos e información del evento que se realizará en la noche del lunes 23 de febrero en Nueva York, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Estaremos juntos con Nermin Sheikh el 23 de febrero y esperamos celebrar con ustedes. Gracias por acompañarnos.